y que, bueno, vamos a llevarlo a cabo en la forma más actuada posible, tratando que sea un intercambio puro de ideas. Este va a ser un debate respecto a si existe o no el derecho penal del enemigo. Y si existe, ¿este es legítimo o no? ¿Debería existir o no? En este sentido, quisiéramos dar inicio a este evento con ciertas presentaciones. Pero antes de presentar a nuestros panelistas, tenemos, creo, a dos personas bastante relevantes dentro del público que de repente, a lo largo de la discusión, podrían contribuir también con ciertas opiniones que, en todo caso, van a ser siempre acertadas. Quisiera pedirles, por favor, manos para el doctor Pepe Melgarejo, que es docente de Derecho Penal de nuestra facultad. Del profesor más importante y más conocido en Derecho Constitucional de nuestra facultad. Tenemos la presencia del doctor Luis Romo Estrejo, a quien también le quisiera Es en ese sentido que vamos a empezar con una pequeña introducción. Hay 10 minutos para que cada ponente pueda dar su postura inicial. Básicamente, dentro de los tres panelistas que ustedes tienen enfrente, dos de ellos están en contra del derecho penal. El primero que habla, para hacerles un breve resumen de su hoja de vida, él por supuesto se va a mostrar a favor luego de un análisis preliminar del derecho penal del enemigo. El doctor es investigador del Max Planck Institute for Outlands and Ditches and International Staffage de Frankfurt y del Instituto para el Derecho Penal y Procesal de la Universidad de Friburgo, en Alemania, consultor externo de la Cooperación Internacional Alemana GIZ y es ex becario de la Universidad de Friburgo, Suiza. Ha llevado instancias de investigación en la Universidad Externado de Colombia y por supuesto ha desarrollado trabajos de investigación bajo la asesoría del doctor Wolfgang Frisch y Gunter Jacobs, dos de los penalistas más importantes de este lado del mundo. Por favor, recibámoslo con fuertes palmas. Tiene la palabra por espacio de 10 minutos, doctor. Ante todo, muchas gracias al señor Dante Heredia por tan amable presentación y tan grata invitación. Gracias a ustedes por estar presentes en este momento. Quizá el tema pueda sonar muy político-criminal, quizá considere a muchos que no tiene que ver con algo de dogmática. Esperemos poder cambiar un poco esta impresión y ver las consecuencias prácticas que este pensamiento propio de la filosofía del derecho de Jacobs, con el cual desde ahora digo que no estoy de acuerdo en sus postulados iniciales, más sí en su fundamentación última. Para comenzar, quisiera poner en contexto qué es el derecho penal del enemigo. ¿Cómo se origina el derecho penal del enemigo? Jacobs siempre ha tenido la idea de que no basta una sanción penal para restabilizar la vigencia de la norma. Uno, en ciertos supuestos, debe ir un estadio previo a que el bien jurídico sea afectado, que la expectativa normativa en buena cuenta sea quebrantada. Entonces, adelanta las barreras de la punibilidad a un espacio en el cual deba ser sancionado. Este planteamiento inicial fue postulado en 1985 por Jacobs en una conferencia de profesores de Derecho Penal. Cada 2 años en Alemania existe una de estas conferencias, en la cual se presentan los distintos avances. El tema no fue tocado más allá, quedó ahí en el debate, simplemente fue poco desarrollado. Quizá podemos ver un poco mayor, un desarrollo un poco mejor del tema cuando Jacobs habla en una tercera reformulación de su teoría de la pena y finalmente, el año 2003, si mal no recuerdo, publica el libro que es el que nos tiene en este momento acá, que se denomina Derecho Penal del Ciudadano o Derecho Penal del Enemigo. ¿Para qué es para Jacobs el derecho penal del ciudadano? Para Jacobs tenemos que entender que hay una distinción entre persona e individuo. Persona es todo aquel sujeto de imputación que existe en un ordenamiento jurídico. Personas somos nosotros. ¿Por qué? Porque la Constitución nos reconoce tal condición. Nos reconoce por ser individuos y asimismo ser parte de un Estado, somos reconocidos como tales. El reconocimiento de esta personalidad implica a la vez que nosotros tenemos una serie de deberes para con el Estado.
esos deberes pueden ser deberes negativos o pueden ser considerados deberes positivos. Si estamos hablando de deberes negativos, van a generar lo que se denomina una competencia organizacional, el no dañar. Cuando hablo de un deber negativo, yo tengo la obligación, sea por acción o omisión, de evitar que un resultado lesivo se produzca. Por ejemplo, situémonos en contexto. Si yo tengo un perro, tengo este perro, ¿el perro es o no un peligro? Claro que lo es. Yo tengo este animal, lo tengo frente a mí. Entonces veo a una persona que odio, que tengo mucha molestia con esta persona. Digo, Firulais ataca, suelto a mi perro y el perro va contra esta persona y le causa una lesión. ¿Yo respondo por algún delito? Pues claro, respondo por el delito de lesiones. En función a la gravedad de la lesión, será una lesión leve, una lesión grave, o quizás no pueda ser un delito, sino una falta. Pero ¿qué pasa si Firulais lo tengo ahí sin cadena? Y Firulais es un perro tan inteligente que cuando yo le doy una orden, él me obedece. Si yo le digo, haz esto, él lo hace. Si yo le digo, deja de hacer esto, lo deja de hacer. Veo a la misma persona que odio y veo que Firulais está yendo directamente a atacarlo. Si es que yo no le dijese a Firulais, ataca, pero si yo no le dijese, detente, yo también tengo responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque yo tenía un deber de evitar. En la competencia negativa no existe distinción entre acción y omisión. La acción y la omisión son exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que importa? La lesión de la norma, la concreción de un resultado es el objetivo. Cómo se realice, si fenomenológicamente es a través de una acción o a través de una omisión, es indiferente. Lo mismo sucede en el otro sentido, en el tema de la competencia institucional. ¿Qué es competencia institucional? Por un lado tenemos el deber de evitar un resultado, pero ¿ustedes creen que la sociedad se compone de deberes negativos? ¿Existiríamos solamente evitando hacer un daño a un tercero? ¿O existen acaso supuestos en los cuales yo no solo debo evitar un daño al tercero, sino debo hacer algo para que una situación no se desmejore? Lo concretizo. Algunos de ustedes pueden ser padres, tienen esta dicha. Imagínense que un padre tiene un hijo y no le da de comer. El niño muere. ¿Responde el padre por la muerte del niño, sí o no? Sí, porque tiene un deber positivo de actuar, tiene el deber de darle de comer. Llevándolo al plano de los funcionarios públicos. Este tema es muy interesante. El policía que ve que por ahí, por ejemplo, veo que ahí están unos ladrones. Y el policía dice, uy, son 3, yo tengo un arma, voy a poner en riesgo mi vida. No quiere actuar. El policía simplemente evita actuar. ¿Tiene responsabilidad penal el policía? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué delito? ¿Qué piensan inicialmente? Quisiera oír sus opiniones. Vamos, tan tímido. ¿Omisión de funciones? ¿Sí? ¿Omisión de funciones consideran todos? Pues no, señores. El policía responde por el robo agravado. ¿Por qué responde el policía por el robo agravado pese a que no sustrae la acción? Porque él tenía el deber de evitar la acción. El policía es un garante institucional. El garante institucional es aquel que tiene el deber de evitar un resultado. El policía es aquel que ve a las personas ahí. Está obligado a actuar. No es como cualquier ciudadano. Si ustedes ven un robo y ustedes no hacen nada para impedirlo, ¿ustedes tienen responsabilidad penal? Ninguna manera. Porque el ciudadano común solamente tiene un deber negativo. Pero existen ciertos obligados especiales que tienen un deber positivo. Ese es el caso del policía. El policía tiene el deber de evitar un resultado, de evitar que se produzca esta lesión. En base a esa competencia organizacional e institucional, Jacobs plantea su modelo de imputación. Pero vamos, ¿qué es lo que está detrás de este modelo de imputación? Está el concepto de lo que es una persona. ¿Quién es una persona? Un sujeto de imputaciones. Perfecto. Una persona comete un delito. Una persona comete 2 delitos. Una persona comete 5 o 6 delitos.
¿La persona es la misma? ¿La sociedad sigue reaccionando de la misma manera contra esta persona? Si estamos en este salón, imaginen que en este salón está un terrorista consagrado, un violador y un asesino. ¿Estarían acá? ¿Sí o no? Dudaría mucho su presencia en este momento. ¿Por qué lo hacen? ¿No que la pena resocializa a la persona? ¿Lo hacen o no lo hacen? Lo hacen. ¿Saben por qué lo hacemos? Porque sobre el sustrato normativo se encuentra un sustrato fáctico. La persona tiene detrás de sí al individuo, al ser sensitivo, aquel sujeto pasional que no necesariamente se guía por derechos y obligaciones. Jacob postula que el derecho penal tradicional se aplica a este sujeto, al derecho penal del ciudadano, el aquel que cumple y aquel sobre el cual cabe esperar una respuesta, aquel que es resocializable. Aquel otro sujeto que no cumple este estándar de seguridad suficiente es considerado enemigo. Ejemplos que Jacob pone en la actualidad se están dando de derecho penal de enemigo, y no solo Jacob, sino en nuestra legislación. Miki Polaino, cuyo video está viendo hace un momento, expone muy bien en un artículo muy famoso acerca de la reincidencia y la habitualidad. Hay supuestos como la cadena perpetua, por ejemplo, que estarían siendo disfrazadas como normas de ciudadano, pero en realidad son normas que no buscan resocializar a la gente, no buscan darle una oportunidad, sino que lo que en realidad están buscando estas normas no es otra cosa que inocuizar un peligro, alejar una fuente de peligro de todos ustedes. Bueno, veo que tengo poco tiempo, dejo después de esta introducción a mis compañeros para proseguir el debate. Muy interesante esa apertura. Vamos a, cuando los ponentes estén en plena presentación, en plena exposición de ideas, vamos a mostrarles dos letreros. Es la forma en que vamos a trabajar. El primer letrero les indica que les faltan 2 minutos, de esta manera van organizando su conclusión, y el segundo letrero es el que indica que les falta 1 minuto. De esta manera van analizando todas sus ideas para concluir de una manera más determinante. Nuestro segundo ponente viene a ser un invitado bastante joven, además, pero con muchos logros ya en la ciudad de Trujillo. Es uno de los alumnos más destacados que las últimas promociones de la Universidad Nacional de Trujillo ha tenido. Él es André García León. Él es profesor de Derecho Penal y Procesal Penal en la Universidad Privada de Trujillo, presidente fundador de la Asociación Académica Ad Juris, Acción y Desarrollo Jurídico Social, UNT, de la Asociación Civil Inquisitio Essentia Juris, de la UNT, y es ponente y panelista en diversos certámenes académicos a nivel nacional. Actualmente se encuentra, es un maestrista de Derecho Penal, de la Maestría de Derecho Penal y Ciencias Criminológicas de la Universidad Nacional de Trujillo. Recibámoslo con fuertes palmas, por favor. Tiene la palabra por espacio de 10 minutos. Código penal. Muy buenas tardes con todos. Agradeciendo las palabras del doctor Dante Heredia. En principio, saludar a la mesa de honor, distinguidos colegas y debatientes, y también al público presente. Bueno, ya está. El derecho penal del enemigo. Alberto Binder, en su introducción al derecho penal, señalaba que la labor del jurista, del investigador, del estudioso del derecho no se limita a interpretar o describir la realidad, sino más bien la labor del jurista, del estudioso, se limita a que la dogmática limite el poder del Estado. En ese mismo sentido, Busto Ramírez también nos hablaba de la dicotomía entre libertad y poder. Y si le damos más poder al Estado, se genera arbitrariedad. El doctor Daniel Guamano dijo muchas cosas muy interesantes, ¿no? Basta que exista sanción penal para el enemigo. Existe un reconocimiento de persona en la Constitución. El enemigo no es socializable. La cadena perpetua es un disfraz de ciudadano
pero que en realidad es el enemigo, y también hablaba de inocuizar el peligro al enemigo. Asimismo, señalaba desde el excelente artículo de Miguel Polanyi Ors sobre el derecho penal enemigo. Yo me permito leer en el Código Penal, en la exposición de motivos. En la exposición de motivos del Código Penal se señalaba en la parte final: resulta imperativo connotar las razones principales por las que la Comisión Revisora decidió proscribir del proyecto del Código Penal los institutos penales de residencia y la habitualidad. Hoy no resulta válido, en verdad, conservar en nuestro ordenamiento jurídico estas formas aberrantes de castigar que sustentan su severidad en el modo de vida de un individuo, derecho penal de autor. La Comisión Revisora estima que carece de lógica, humanidad y sentido jurídico el incremento sustantivo de la pena correspondiente a un nuevo delito, vía la residencia o habitualidad, sin otro fundamento que la existencia de una o varias condenas precedentes, por lo demás debidamente ejecutadas. Dentro de este razonamiento, castigar a una persona tomando en cuenta sus delitos anteriores cuyas consecuencias penales ya satisfechas conlleva una violación del principio no bis in idem. Efectivamente, el Código Penal hablaba de la residencia y la habitualidad con mucho orgullo, pero ahora el Código Penal digamos, contradecido la misma exposición de motivo, ¿no?, del Código Penal. Entre las líneas principales que voy a desarrollar en mi intervención en Derecho Penal del Enemigo serán las siguientes. Solamente me permitiré nombrarlas. La civilidad o la condición de persona se lo gana, como refiere Jacobs, o la Constitución te da la calidad de persona. ¿Es acaso el derecho penal del enemigo, al hablar de seguridad cognitiva, la erosión de la seguridad cognitiva, una expectativa normativa de la que habla Jacob? Otro punto que desataré será lo siguiente. Es posible, como señalan los defensores del derecho del enemigo como García Cabello, por ahí que el enemigo pueda volver. ¿Es posible el retorno del enemigo con la cadena perpetua, con la eliminación de beneficios penitenciarios, con la residencia y la habitualidad? ¿Es posible la vuelta del enemigo a ciudadano? Golpe bajo. ¿Es posible? Golpe bajo. ¿Es el derecho penal del enemigo, como señalan sus defensores, solamente una descripción neutra, avalorativa del derecho? ¿Es el derecho penal o la romántica es un instrumento neutro, valorativo, sin ideología? ¿El derecho penal no es acaso un instrumento político de control? ¿Por qué entonces se podría analizarlo desde un punto de vista neutro, descriptivo? Esas son básicamente las líneas que desarrollaré en el transcurso de la disertación. Muchas gracias. Pero comenzó con un golpe bajo. Como tercer panelista en su lectura introductoria o respecto a su exposición introductoria, tenemos a un joven egresado de nuestra facultad. Es uno de los penalistas más relevantes que ha tenido nuestra facultad. Él es nada más y nada menos que Rudy Agüero del Castillo. Actualmente, dentro de su resumen de hoja de vida, sus logros más destacados es el haber logrado un máster en Derecho Constitucional por la Universidad Castilla y La Mancha en España. Es especialista en Interpretación Constitucional por la Universidad de Castilla, La Mancha y España. Tiene una maestría en Derecho, Comunicación y Política Jurisdiccional por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es egresado del programa de Gobernabilidad y Gerencia de la Universidad George Washington University. Recibámoslo con fuertes palmas. En La Mancha. Muchas gracias por la presentación. Gracias por la asistencia de cada uno de ustedes. Agradezco a cada una mesa panelista que nos da un triple conocimientos del
Para mí es un honor y algo nostálgico también volver a estas aulas universitarias, a este auditorio donde me formé, donde en realidad he pasado muchos momentos lindos de mi vida y me alegra poder volver en estas ocasiones a poder contribuir en lo poco que hemos podido aprender, en lo poco que hemos podido desarrollar y aprender a la vez de todo el conocimiento que se viene desarrollando, y yo estoy seguro que la Universidad de Santiago de 2002 se desarrolla. Parto de algo. Quien pretenda conceptualizar el derecho penal del enemigo como una teoría meramente descriptiva está cayendo en una contradicción performativa. Es decir, las teorías no describen. Una teoría es un modo de interpretación del derecho. Este modo de interpretación del derecho externaliza un deber ser, no un ser. Una mera descripción no puede considerarse en sí la teoría. Entonces, si es que alguien señala el derecho penal del enemigo como algo descriptivo, la utilidad práctica, como ya lo dijo mi antecesor, es nula. Sin embargo, la utilidad viene cuando ese modo de interpretación va a conllevar a ciertas medidas que van a causalizar efectos reales. Es decir, cuando se positiviza a través de una legislación penal, cuando se positiviza a través de reducción de beneficios penitenciarios, en especial cuando se objetiviza producto de esta teoría al ser humano, estamos hablando de verdaderas causas que demuestran que el derecho penal del enemigo no es y no va a ser algo descriptivo, sino va a ser una teoría que va a prescribir ciertas actividades y cierto modo de interpretación del derecho. Segundo punto. Nos encontramos ciertamente ante una sociedad de riesgo. Todo constituye un riesgo. Yo subir un carro y manejar este carro constituye un riesgo al volante. Soy riesgo potencial. La calidad de riesgo permitido o no, como lo estableció en la teoría de la imputación objetiva, Buttariagos en algún momento, señalaba adelantamiento de pena a ciertos riesgos no permitidos creados más allá del límite que podría considerarse un riesgo aceptado socialmente. Desde ahí empezamos a hablar hasta cierto punto de un derecho penal del enemigo, a mi modo de ver. Estos riesgos que la sociedad nos tiene expuestos, hasta cierto punto, llegan a la pregunta de a quién debemos imputar estos riesgos creados. Es decir, ¿son imputables a la persona que comete el delito? ¿El riesgo que esta persona constituye para la sociedad es realmente imputable a este delito? Digamos, la teoría de derecho penal del enemigo como tal ya viene desde tiempos antiguos. Thomas Hobbes en el Leviatán establecía que al enemigo hay que tratarle con la pena más dura. Hay que tratarle con la pena y el derecho de la guerra, porque este es un enemigo que se ha levantado contra el Estado Leviatán. En ese sentido, ya hablábamos de una supuesta ruptura del contrato social. Contrato social que en la Revolución Industrial lo tuvimos muy en claro. La definición va a partir hasta cierto punto y la polémica va a partir de quién incumple ese contrato social. El derecho penal del enemigo estipula que el individuo rompió ese contrato social. Que tú dejaste la calidad de individuo porque en reiteradas maneras y en reiteradas formas rompiste este contrato que alguna vez firmaste. Bueno, yo no firmé nada nunca en realidad, pero si es que tú lo obligaste a firmar y lo rompiste en determinado momento, constituyes un peligro. Y un peligro de volver a infringir estas normas. Y la opción del Estado muchas veces es neutralizar las conductas. Basta ver penas, como ya lo mencionó el primer ponente, penas con alto grado de cuantía, penas que establecen neutralizaciones respecto al no otorgamiento de beneficios penitenciarios, y actualmente vemos que el panorama no se avecina a reducirlo, sino a aumentarlo. Actualmente nos encontramos desde el Ministerio de Justicia en la reforma del Código Penal, donde la mayoría de penas que se incluyen por delitos de lesa humanidad, delitos contra el derecho internacional humanitario, delitos contra el derecho internacional de los derechos humanos, la mayoría está punibilizada con cadena perpetua. Encontramos que normas penales también punibilizan actos de resultado con cadenas perpetuas. Si bien es cierto, las obligaciones respecto de un ser humano dentro de una sociedad son obligaciones de hacer y no hacer, debemos tener muy en cuenta para interpretar el derecho penal del enemigo que esas obligaciones no solo las tiene la persona o el civil, las tiene principalmente el Estado. El Estado también tiene obligaciones de hacer y de no hacer. Obligaciones de no hacer con respecto a los derechos fundamentales que tenemos reconocidos cada uno de nosotros y no transgredirlos. Y obligaciones de hacer con la creación de determinadas ambientes que sean lo suficientemente adecuados, la creación de condiciones para que cada uno desarrolle su proyecto de vida como más le parezca, permitiendo que el otro haga exactamente lo mismo. En ese sentido, no solamente la persona concebida como civil se consta de obligaciones de hacer y no hacer. El Estado tiene obligaciones muy imperativas.
y obligaciones que ciertamente se hace más difícil de poder hacerlas cumplir. Es por eso que es mucho más fácil neutralizar al individuo, porque es una persona cuyo encarcelamiento es mucho más fácil que hacer cumplir al Estado garantías de derechos sociales, por ejemplo, como sí lo ha hecho, por ejemplo, la Corte Constitucional de Colombia, en determinadas sentencias donde obliga al Estado a cumplir obligaciones sociales. En ese sentido, yo quisiera no adelantar tantos argumentos para poder poner en debate los argumentos que vengan y para dar la oportunidad que los ponentes que me van a seguir puedan especificar más allá los argumentos que puedan tener relevancia al tema. Sin embargo, parto de eso, que las obligaciones siempre van a ser recíprocas y interpretarlas de manera unilateral bajo un rompimiento del contrato social debe previamente ser especificado como quien lo rompió. Gracias. De esta manera hemos empezado con los lineamientos básicos sobre los cuales va a girar la discusión propiamente dicha. Vamos a continuar con el mismo orden. Le continúa la palabra, esta vez para defenderse, a Daniel Guamán Castellares. Recibamos de nuevo con fuertes palmas, por favor. El doctor también nos pide hacer uso de la pizarra para hacer ciertas explicaciones. No sé si los compañeros nos pudieran ayudar a traerla, por favor. Aquella frase que señala que es una forma aberrante de castigar, concuerdo hasta el último sentido, hasta la última palabra, hasta la última sílaba, que en efecto, imponer formas de cadena perpetua, reincidencia y habitualidad a ciudadanos son formas aberrantes de castigar. Ahora, sí discreparé con mi colega, el doctor Rudy, en que la descripción pura sea considerada una contradicción performativa, cuando en buena cuenta no lo es. La teoría del Big Bang, ¿no es acaso una descripción del origen del universo? ¿La teoría de la evolución no es acaso una teoría? ¿La filosofía del derecho no está llena acaso de teorías puras, de descripciones? Son modelos de explicación del mundo. Y si hablamos de modelos de explicación del mundo, un modelo de explicación per se no necesariamente tiene que ser no tiene que proponer un cambio, sino puede describir una realidad. Ahora, vamos al punto. El punto está en lo que dijo André. Castigar. ¿Qué presupone? ¿Cuál es la forma principal del castigo? La pena, ¿correcto? ¿Qué presupone la pena? La culpabilidad. Discúlpenme, soy abogado, no soy lingüista, no soy caligrafía, no tengo una excelente caligrafía, mi letra es horrible. Tener computadora desde los 2 años de edad ha tenido efectos. Esto es un sistema de derecho penal del ciudadano. ¿Cuándo voy a aplicar una pena? Cuando veo que una persona es culpable, ¿correcto? La culpabilidad me habilita la imposición de la pena. La pena tiene un sentido. ¿Cuál es ese sentido? Es el castigo. El derecho penal, el código penal, ¿solo tiene penas? ¿O tiene algo más? Medidas de seguridad. Medidas de seguridad. Vamos bien. ¿Qué es una medida de seguridad? Perdón. Una medida de seguridad iría acá. ¿Qué es una medida de seguridad? ¿Es un castigo? No, busca inoculizar el peligro. Es una inocuización, ¿correcto? Inoculización del peligro. Voy a inocuizar. ¿Cuál es el presupuesto de la medida de seguridad? La peligrosidad. La peligrosidad, perfecto. Dirán, ¿qué tiene que hacer este pata con toda esta idea? ¿Para qué nos está hablando de eso? Para decirles, y esto es lo que vengo a proponer esta noche con ustedes, que el derecho penal del enemigo parte de un error. Todo el mundo critica el derecho penal del enemigo pensando que el derecho penal del enemigo se dirige a este extremo. Cuando el modelo que propongo es distinto, se dirige a este otro. No se basa en la culpabilidad de la persona, se basa en la peligrosidad del sujeto. En el caso de las medidas de seguridad previstas por el Código Penal, ¿por qué se da una medida de seguridad? ¿Yo puedo tener un loco psicópata a mi costado? No, porque el hombre no puede ser culpable, es un sujeto peligroso, es un inimputable. Le aplico una medida de seguridad para inoculizarlo. No le puedo aplicar un castigo a quien no tiene culpabilidad. La pregunta es, ¿qué es lo que hace distintos a los enemigos? El enemigo
¿Sigue siendo persona para el derecho constitucional? Sí, sigue siendo persona. Tiene derecho a la vida, tiene ciertos derechos fundamentales que deben ser respetados. Nadie dice que al nombrarte enemigo voy a considerarte un sujeto que no puedes tener ni siquiera ni nacionalidad, por ejemplo. Pero para el derecho penal, la restricción de derechos fundamentales que voy a hacer al enemigo es más intensa. En este momento, en esta actualidad, el gran problema es que las normas de derecho penal del enemigo están siendo aplicadas acá, cuando no debería serlo. Estamos tratando a un cierto grupo de personas que son ciudadanos como enemigos. Entonces, lo que vengo a proponer en atención al principio de igualdad es la creación de un nuevo sistema. Un sistema que también busque inocuizar, también aplica medidas de seguridad cuyo sistema sea la peligrosidad, pero no se aplique a personas que sean imputables por razones físicas, sino personas que podrían ser imputables, pero por razones sociales la colectividad los considera peligrosos. Muchas gracias. Este aparato de aquí tiene una forma de un cubo, ¿verdad? Tampoco es bueno pero yo recuerdo que las clases de geometría nos enseñaban en cubo, ¿no? Con sombras para ver, ¿no? De todos los lados. Quiero hacerles esta analogía. El derecho penal del enemigo, como lo ve la sociedad, es así. Como lo ve, nosotros, lo ve la sociedad, es así. Como debe verse, es así. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con ello? El derecho penal del enemigo se legitima a partir de la inseguridad que existe en la sociedad. Les comento, hoy vine en Moviplus, me estuve sentado al lado de una señora que me hizo la pregunta: ¿y qué si te asaltan? Yo me quedé, ¿y cómo así? Y me comentó que hace 2 días ella vino en línea, es profesora directora, y lo asaltaron 6 sujetos y un tipo con una calle. Y me dijo: las penas son benignas, ¿no? Entonces, yo realmente tuve una sensación de seguridad. Le dije: a la ida, a la vuelta. ¡Wow! Entonces, yo les pregunto, lo que reclamaba la señora, las penas benignas, bueno, ella no conoce derecho, es directora, las penas no son benignas para esos delitos. Ha terminado por esa inseguridad que yo tenía, que todavía la tengo, la he difuminado. No, está latente. Yo, en el ejemplo del cubo, le estoy diciendo que vean el derecho del enemigo de otra manera. El Estado se limpia las manos. El Estado ejerce un discurso populista. No te doy educación, no te doy trabajo, no te doy condiciones económicas, te margino, te excluyo. Pero para que tu sociedad estés libre, tranquila y segura, te pongo una ley que sobrecriminaliza, elimina beneficios. Y esta ley te va a dejar tranquilo y tranquila. Pero esa ley vulnera derechos fundamentales. Esta forma del doctor D'Amico de describir el derecho penal del enemigo sobre su sistema ya se ha dado. Ya se ha dado, y recordará el doctor que es profesor de derecho penal, el comunista. Esta es prevención especial. Esta es prevención especial. O sea, es una selección de personas peligrosas, marginadas, que no recomiendan al Estado y simplemente lo desaparecemos. Este es el derecho penal. ¿Esto es lo que queremos? No. Yo creo que no. Ahora, ¿cómo? Yo me imagino un proceso penal en el cual se pueda determinar a una persona: ¿es peligroso o no es peligroso? Sentencia, ¿es peligroso o no es peligroso? ¿Qué era? Yo lo veo inconcebible, de verdad. Lo veo inconcebible. Y ese es el grave, creo yo, error. Hay un error que yo considero, a partir de la teoría de sistemas, en lo que ocurren los defensores del derecho del enemigo. Dicen: el enemigo no comunica
El ciudadano se comunica, porque el ciudadano puede volver, puede socializarse, ¿no? El ciudadano se comunica, en cambio el enemigo no comunica. Y como el enemigo no comunica, no vamos a refinar con la pena. Al enemigo hay que combatirlo. Genial. Pero es posible hacer esta forma de dicotomizar el derecho penal. Es posible. Yo creo que existe un mensaje disfrazado de cómo deshacernos de ese problema en lugar de solucionarlo, ¿no? Este mensaje es ya antiguo, pero es un mensaje preventivo especial, ¿no? Es un mensaje que creo que ya no es, ya no cabe para el derecho penal, y más para el derecho penal en estos días. Eso, bueno, básicamente lo que les quería, ¿no?, mostrar, que vean al derecho penal o al jus punindi, no como el dibujo del cubo, sino como el cubo mismo, con toda su realidad, con todo lo que comentó el doctor que me precedió de esta casa de estudios. En según las estadísticas del año 2013, el 90% de personas encarceladas no tienen instrucción secundaria o no lo han concluido. Este 90% de personas no son de condiciones económicas. Bueno, pues, es otra realidad la que tenemos que ver. Tenemos que ver desde muchas aristas el problema. No solo se basa en sancionar, combatir, eliminar, minimizar. Yo creo que esa es la tarea del derecho penal. Gracias. Muy bien. Validando un poco el sistema dibujado acá. Tenemos un castigo, una función de castigar como una pena por la culpabilidad, una función de inoculizar como una medida de seguridad por el tema de la peligrosidad. Y acá tenemos algo que todavía no se ha descrito, que se va a hacer, pero que tiene una similar función que es el segundo, solo que con sujetos distintos. La pregunta es, ¿a quién vas a posicionar acá? ¿A qué persona? ¿Quién es el enemigo? Mi postura es que el Estado crea los enemigos. El Estado determina quién es el enemigo. Lo fue en un momento los terroristas. Digamos, en Estados Unidos el OCS, un enemigo es el terrorista. En México podría señalarse que el narcotráfico es su principal enemigo. En un momento lo fue las personas de color. En un momento lo fue la mujer en el Perú. ¿Quién es el enemigo? ¿Quién determina? ¿A quién le damos la calidad de enemigo y peligrosidad respecto de qué? Todos somos una potencialidad de peligro para nuestra sociedad. Pero ¿a quiénes vamos a discrepar en la sección enemigos y a quiénes no? Si bien es cierto, concuerdo bastante que esto es una manera muy bonita del Estado de lavarse las manos. ¿Por qué? Porque una teoría, y sigo manteniendo mi posición, añadiendo un poco la teoría del Big Bang, no es solo descriptiva. ¿O acaso la teoría del Big Bang solamente dijo, bueno, se creó por una explosión y nada más? No, se creó por una explosión y se debe entender que se creó una explosión porque eso tiene la razón de ser el que nuestro planeta realmente tenga agua, que nosotros existamos y por el cual nosotros no vamos a volver a destruirnos. Entonces está estableciendo una manera de interpretar y un deber de interpretar, y a efecto de eso no solamente es una mera descripción. Cualquier teoría se va a legitimar al final de la realidad. Como ya lo señalamos, esta manera de inoculizar a la persona, esta manera de inoculizar al enemigo, que si bien es cierto no se le va a privar de la vida, si bien es cierto no se le va a someter a tratos crueles, inhumanos o degradantes, pero se le va a imponer medidas de seguridad que llegan a hacer exactamente lo mismo, pragmáticamente. Es decir, una persona con una medida de seguridad de 35 años, un profesor que cometió varios delitos de violación, una persona que se supone que se le está llevando a la medida de seguridad de inoculizarlo porque es un peligro para la sociedad, significa que esta persona no va a volver a la sociedad, y en el mejor de los casos, cuando lo haga, no va a poder resocializarse completamente. Porque es una persona que probablemente, si es que en su estatus de resocialización llega a obtener la libertad, va a ser una persona de 45 o 50 años. Todos conocemos nuestro sistema penitenciario. Lo dijo, el hacinamiento no es lo mismo plantear una teoría del derecho penal enemigo desde Alemania, desde Suiza, como plantear una teoría del derecho penal enemigo desde Castro o desde Lurigancho. No es exactamente lo mismo. Inoculizar al sujeto es tener las medidas para hacerlo.
Si el Estado no tiene las medidas exactas, o no las quiere tener, porque en realidad el Perú sí las podría tener, pero si el Estado no tiene las capacidades suficientes para crear un entorno de desarrollo de personalidad de los sujetos, y estos productos de estos desarrollos, como ya la falta de educación, determinadas carencias económicas, llevan a cometer delitos y se constituyen en un peligro, porque ciertamente es un defecto, no solamente, no es un defecto de la persona, es un defecto de este sistema. Porque este sistema que establecía una pena, un castigo en base a la culpabilidad, tenía un fin. ¿Cuál era su fin? Resocializar a la persona, devolver a la persona a la sociedad. No lo pudo hacer, porque todos sabemos cómo es nuestro sistema penitenciario. Al no poder hacerlo, ok, como eres una persona no resocializable, te traslada automáticamente aquí. Pero ¿de quién es la culpa? ¿Quién no pudo? ¿Quién en realidad no logró que esta culpabilidad sancionada con una pena, que ya es bastante alta actualmente, no logre que un sujeto se resocialice? Tenemos un Estado responsable que tiene una muy buena manera de decir: la culpa no es mía porque yo soy el gran leviatán, el gran Estado, y te trato como otra medida, que podríamos llamarla como medida de seguridad, medida de neutralidad, cualquier otra medida, pero el efecto sigue siendo el mismo. Estamos ante un incumplimiento del Estado, trasladamos esta responsabilidad a un sujeto, lo calificamos como un potencial riesgo para nuestra sociedad, y en base a eso le imponemos cierta cantidad de medidas, como queramos llamarlas, y así tranquilizamos a la sociedad. ¿Cuál es mi preocupación? Que este enemigo, esta persona que constituye peligro, como el Estado lo crea y como varía a través del tiempo, podría ser mañana uno de nosotros. Podrían ser los funcionarios públicos. En Ancash tenemos un problema muy grande de corrupción con el canon. Podríamos decir que no se está planteando las penas, la persecución del delito por delitos contra la administración pública debe ser imprescriptibles. Tenemos que, no debería haber debería ser una garante cualificada su calidad de funcionario público. Ciertamente son buenos sistemas de universales que se utilizan de manera adecuada. Pero podríamos en cualquier momento, porque el Estado va a seguir creando enemigos, ser fácilmente uno de nosotros, que podríamos crear cierta potencialidad. Para terminar, señalo que inocuizando al enemigo no se soluciona el problema. Porque el problema está compuesto de diversa cantidad de enemigos. El problema que abarca la peligrosidad no es una acción nada más. La acción no es per se peligrosa. Es la circunstancia que engloba toda esta acción. Es decir, el problema no es el terrorista, el problema es el terrorismo. El problema no es el narcotraficante, es el narcotráfico. En ese sentido, tengo que eliminar cuántos narcotraficantes o cuántos terroristas voy a terminar de inocultar y a ver si eso me soluciona el problema del narcotráfico o del terrorismo. Voy a tener que ingresar a esta calidad de enemigos a mucha gente que pertenece a esta categoría de peligrosos y veremos si es que eso real y fácticamente va a determinar que el problema desaparezca. Gracias. Tiene la palabra por el espacio de 5 minutos el doctor Daniel Guamán Castellanos. Viene el otro grande. Cheque. Está tratando como enemigo. Aló. En primer lugar, respeto mucho la opinión de mis colegas, pero yo hago macho, no hago política criminal. Y si bien el argumento es muy políticamente correcto, no es jurídico ni es macho. La resocialización, ¿qué se presupone? O sea, cuando hablamos de resocialización, ¿qué es lo que presupone en el sujeto? Que puede ser resocializado y que desea ser resocializado. Si yo soy un secuestrador, imagínense lo siguiente. Yo gano secuestrando al paso a cierta gente, haciendo grandes atracos, $500,000 al año. ¿Creen que yo voy a querer dejar ese estilo de vida por un sueldo de $750 al mes? ¿Alguien lógicamente lo haría? No. Entonces, ¿en dónde quedó mi resocialización? Si el sujeto no quiere ser resocializado, no va a tener ningún efecto. No, pero es el fin de la pena. Les voy a poner un ejemplo. Muy bonito, por cierto. Este es un ejemplo que se lo dan en Yale. Cuando tú vas a postular a Yale, el entonces decano Guido Calabresi te hacía la siguiente pregunta. Imaginémonos que cualquiera de ustedes es presidente de su respectivo Perú, supongamos. Estamos hoy y Dios les dice, como has sido elegido presidente, te voy a dar un deseo. El que tú quieras, lo que tú desees. Te voy a eliminar la delincuencia,
te voy a eliminar las enfermedades, te voy a duplicar el PBI, lo que tú quieras. Pero va a tener un costo. 10.000 personas aleatoriamente van a morir producto de esta decisión. No puedes estar tú, puede estar tu familia, puede estar cualquier persona, no se sabe. Voy a coger la lista, voy a ver cuántos habitantes tienes y 10.000 van a morir. Pero a cambio voy a darte este deseo. Y quiero escuchar una respuesta del público. Y quiero ver las manos. ¿Quién toma la decisión a favor de aceptar el regalo que le van a dar a cambio de este costo? ¿Alguien lo toma? ¿Alguien no? ¿Alguien? ¿Todo el mundo dejaría pasar esta oportunidad? ¿Tú sí lo tomas? ¿Alguien más? Bueno, te diría que tú eres el único que los oye. ¿Por qué? Van a entender ahora lo que nosotros hacemos, cada decisión que tomamos tiene un costo, tiene una consecuencia. El problema es que nunca lo advertimos. Si es que volviendo el tiempo, 100 años atrás, ese mismo Dios te dice, voy a introducir a tu sociedad algo que te va a revolucionar la sociedad, va a evitar escasez, va a evitar que tú tengas problemas de desabastecimiento, te va a solucionar los problemas de movilidad. Ustedes a cambio van a tener que ceder 6.000 vidas. ¿Alguien aceptaría este supuesto? ¿Sí o no? No, siendo coherentes con la primera pregunta, no. Les pregunto, ¿quién de ustedes usa un automóvil? Todos, ¿no? Creo que todos nos movilizamos en automóviles, ¿no? Y sabemos que 100.000 personas mueren al año por automóviles, por accidentes automovilísticos. Entonces, ¿en dónde estamos? Cada decisión, señores, que se toma, tiene un costo. Si yo estuviera en el Ministerio de Economía y Finanzas, si decido apoyar la salud, dejo de lado educación. Lamentablemente es así, la vida es así. Tienes costos y tienes beneficios. Todo esquema, todo análisis económico se plantea así. Volviendo al tema del derecho penal del enemigo. La teoría, yo solo estoy escribiendo una teoría, estoy postulando una teoría. Yo no estoy diciendo cuáles son los criterios que se van a aplicar. Yo no le tengo miedo a la teoría en sí misma, porque no sé qué es lo que se va a dar. Y les comento que para los colegas que consideran que esto no se aplica en la realidad, un país civilizado como Alemania ya tiene el pronunciamiento de derecho penal del enemigo, y son las denominadas medidas de seguridad. ¿Han oído qué es una medida de seguridad? Es para ciertos supuestos de criminales peligrosos que se ha determinado por un consejo técnico, no es el juez solamente, un consejo técnico formado por psicólogos, sociólogos, que no pueden ser resocializados. Por cierto, Alemania tiene una población de 80 millones, de los cuales solo 500 tenían medidas de seguridad. Esos 500 se les impone una custodia para toda su vida. Van a tener un policía detrás. Sus comunicaciones van a ser intervenidas. ¿Por qué? Porque el Estado considera que ellos ya no prestan una garantía. Ya no son sujetos de confianza. Díganme lo que he estado señalando. ¿No es acaso lo que estoy diciendo lo que todos ustedes están pensando? ¿Ustedes podrían convivir con un sujeto peligroso al costado? ¿O parte de un supuesto? Parte del supuesto de que todos los que están acá son fieles cumplidores de la norma. Señor, ¿usted podría estar ahí si supiera que su compañero que está atrás suyo tuviera un cuchillo y fuera un psicópata? ¿Estaría en ese momento? Señorita, ¿usted estaría acá si supiera que su compañero estaría un violador y se hubiera violador y se armara de luz? ¿Estaría? Pues no, señores. Sí. Pues no, señores. ¿Y qué es eso? Bueno, sus habitaciones individuales. Volviendo un paso atrás. ¿Qué es lo que estamos yendo? Estamos yendo a un supuesto en el cual esta persona sigue siendo persona tras el constitucional, pero no es igual que aquel ciudadano. Entonces estamos justamente el derecho, por eso considero el derecho y ahí sí discreparía un poco. No es derecho penal del enemigo, porque la pena implica el castigo. Le busca una finalidad que, como bien está señalado, y eso estamos de acuerdo, de la resocialización. Pero en este caso no buscamos penas, no es derecho penal, es derecho del enemigo. Es una nueva rama que todavía no tiene configuración precisa, pero que sería constitucional, porque estamos hablando de un trato diferente a personas que lo son, un trato diferenciado. No es lo mismo al ciudadano que el enemigo. Muchas gracias.
lo que dice el doctor tiene razón, ¿no? Había pues un programa, ¿no? Yo lo voy a hacer mi postura breve. ¿Cuándo saca doctorado? ¿Existe derecho penal enemigo? Sí. ¿Cuáles son los presupuestos de derecho penal enemigo tradicionales? Adelantamiento de barreras de punibilidad. Esto es, se entiende que los actos ejecutivos, de la parte de los actos ejecutivos hay delito. Pero hay determinados actos operatorios punibles. Por ejemplo, ilícito de drogas, marcaje, tenencia ilegal de armas, entre otros. Disyuntiva. El segundo presupuesto de derecho penal enemigo es que ante el adelantamiento de barreras de punibilidad existe desproporcionalidad de la pena. Esto es, si hay un artículo de la tentativa, ¿no? Artículo 16 del Código Penal en el que señala que se deberá reducir prudencialmente la pena en el caso de tentativas, es diferente una tentativa y un acto consumado. Bajo ese tenor de lógica debería ser, ¿no?, el adelantamiento de barreras de punibilidad menor que un acto consumado. O sea, un delito de marcaje tendría que tener menos pena que un delito de hurto. Y no lo es. Ese es otro rasgo. Y se da. Porque las penas para el tráfico de droga, tenencia de armas, trata de personas y otros delitos tienen penas altas. El tercer presupuesto del derecho penal enemigo son eliminación de beneficios penitenciarios. Sí, sí existe. Ley 76, Ley 2874, 2472, existe. Últimamente, Ignacio Martín agrega dos elementos más. La vulneración del principio de legalidad. Recordemos que el principio de legalidad tiene 4 consecuencias, ¿no? Una de las consecuencias es provisión de régimen aparte, ¿no? Tiene otra consecuencia la prohibición del derecho constitucional para fomentar la pena, ¿no? La propiedad en un arreglo, pero también tiene la provisión de leyes determinadas. Entre leyes determinadas tenemos las cláusulas abiertas, ¿no? Un ejemplo sencillo, ¿no? Actos por el ¿no? Cosas así. Y muchos de estos delitos, los términos son muy vagos, muy gaseosos, ¿no? Entonces hay también una vulneración de pluralidad. Otro requisito para llegar a la reserva y que hay es que también hay disminución de garantías procesales, y los hay. Últimamente ya puedo desarrollar y agrega un elemento que más o menos innovador, que dice que se convierte el derecho penal en una lucha o un combate con la criminalidad. Las elecciones. ¿Qué dicen los postulantes? ¿O qué dijeron los postulantes a las elecciones del año 2011? ¿No? Un paquete legislativo contra, ¿no?, la criminalidad. La última ley de lavado de activos, ¿no? Es una ley contra el lavado de activos. Parece que es digamos un mamotreto, ¿no? La ley contra el lavado de activos y no sé qué, y no sé cuánto, ¿no? Sí, cuando no me volvemos. Sí, existe el derecho penal enemigo. Ahora, ¿debe existir? Creo que no. Ya reforzado. Ahora, respecto a lo que comentaba el doctor Daniel, brevemente. El hecho de que una persona, el ejemplo en sí es provocador, sinuoso, ¿no? De que una persona, ¿no?, en el caso del ejemplo, ¿no?, un violador en potencia apaga la luz. Sí, pero el hecho de que esa persona lo separe no implica de que alguna vez no vaya a pasar. Otro va a hacer, lo puede hacer. Simple. Ahora, en el tema de costos, no podemos decir que la vida de estas personas simplemente son un costo. Entonces, César, a la última le tenemos que pegar en esa presión. Ese es un argumento que dijo. O esa es la solución, ¿no? Y evitemos el penal, ponemos una bomba y desaparecemos a todos. Simple. No todos, porque los que también están en la cárcel, nosotros lo tenemos, ¿verdad? Si lo ven así, yo creo que no. Que se habla de derecho, persona para el derecho penal y no persona para el derecho penal. No creo. No creo que haya una persona para el derecho civil, pero no, para el derecho penal, pero para el derecho penal sí. No creo. Yo creo que es persona para el derecho penal o persona para el derecho en sí. No creo en ello. Bueno, eso es básicamente lo que... Voy a empezar citando la balanza que se mencionó hace un momento respecto a quienes tomarían la decisión de
por neutralizar ciertas personas a favor de algo. Ciertamente, podemos hacer ese ejercicio. Podemos hacer un ejercicio también quienes creen acá que las personas que no tienen estudios no deben votar. Podemos hacer el mismo ejercicio señalando quienes de acá piensan que las personas homosexuales no deberían tener acceso al matrimonio y a la unión civil. Podemos hacer ese ejercicio con múltiples derechos, pero es por eso que los derechos no se deciden en democracia. Es por eso que los derechos no están a sujeto de cuánta cantidad piensa a favor y cuánta cantidad piensa en contra. Porque la mayoría va a ser siempre una tiranía que va a despreciar en cuanto a sus derechos a la minoría que son considerados un peligro para la sociedad. Entonces yo encuentro justificado desde un punto de vista constitucional, y más allá de la dogmática o penal, tenemos un punto constitucional. Todo Estado que no goce de la protección de derechos y que no goza de una carta de garantías no puede ufanarse de tener una constitución. En ese sentido, puedo partir en gran desacuerdo que hacer esas decisiones que las hacemos todos los días en cuanto a las compras del mercado, sí, pero no podemos hacerlo pues desde política, no podemos hacerlo desde dogmática ni siquiera. Yo digo que sí estamos haciendo dogmática. Lamentablemente, desde mi punto de vista de Estado, no puedo hacer únicamente dogmática, porque me preocupa que esta dogmática del derecho penal del enemigo actualmente, como ya lo dijo anteriormente el ponente, se viene aplicando en el Perú. De manera muy errónea y de manera muy acertada en algunos aspectos, pero tal como lo proyectos, no, porque no se ha creado esta categoría todavía. Lo que hay son rasgos con respecto al adelantamiento de punibilidad, sí. Pero tal como se ha planteado el sistema, no hay todavía esta creación de esta categoría de medidas de seguridad para sujetos considerados peligrosos. Todavía no la hay, y menos mal que todavía no la hay. Entonces, parto de la teoría que no puede objetivizarse al ser humano respecto al favorecimiento de cuántas personas van a verse beneficiadas producto de esa objetivización. Me parece un ejercicio no adecuado. Siguiendo, bueno, en sí ya los argumentos me gustaría más que salgan del público con respecto a las preguntas que puedan surgir, pero adelanto también que todo esto se plasma desde un punto de vista político-criminal, porque la dogmática penal va a llegar hasta donde termine el libro en la edición y hasta el lector. Se va a concretar la dogmática penal realmente cuando se tomen acciones desde la parte que puede tomar acciones, que es el Estado, para aplicar esa dogmática penal. En ese sentido, me parece, como lo decía Foucault, el derecho es una manera política de hacer la guerra, una manera adecuada, una manera legal. Me parece que el derecho no puede ser utilizado como una medida de hacerle la guerra a los sujetos desde el punto de vista únicamente penal, porque en el punto civil siguen siendo personas de derecho y desde el punto de vista constitucional más aún son personas sujetas de derecho, y me parece que sí hay una mala interpretación respecto al trato diferenciado. Tratar iguales a los iguales y desiguales a los desiguales debe ser entendido con pinzas, porque con la nebulosa o con el derrotero del principio de igualdad se pueden cometer aberrantes injusticias. Gracias. Esta ronda la continúa el doctor Daniel Roma y tiene la palabra por espacio de 5 minutos. A ver, primero unas precisiones pequeñas. Con respecto, creo que no he sido muy claro. Ya se considera que el derecho penal del enemigo, por eso habla de descripción, se aplica en la realidad. Pero no debería hacerlo, porque está contradiciendo el tema del enemigo. Mi planteamiento